Me llamo Clara Valenzuela, y a mis 70 años he aprendido que el silencio puede traer paz, pero también afilar la crueldad. Siempre he sido firme reservada de esas mujeres que escuchan más de lo que hablan, que creen que la dignidad se lleva con la misma solidez que un buen abrigo. Pero esa noche en Valle del Sol, mi silencio llegó a su fin. El Magnolia Dorada era el tipo de restaurante al que siempre pasaba por fuera, pero nunca entraba. Sus ventanales brillaban con un resplandor dorado contra las calles empedradas, reflejando lámparas de araña que se mecían suavemente sobre cortinas de terciopelo. Adentro el aire cargaba el murmullo del dinero, el tintineo de copas de cristal, el roce de zapatos lustrados sobre el parqué. Y ahí, en una larga mesa de caoba, estaba mi hija. Isabel, alta, elegante, con el cabello castaño cayendo como una cortina brillante, vestía un vestido rojo que parecía sacado de una portada de revista. Se inclinaba hacia su esposo Javier, riendo suavemente como si el lugar le perteneciera. Mis nietos Diego y Ana estaban sentados con la espalda recta observando a sus padres con ojos cautelosos. Llegué con esperanza, incluso con ilusión. Isabel había dicho: «Mamá, ven a cenar con nosotros. Tenemos algo que celebrar». Pensé que tal vez significaba un acercamiento, una puerta abierta que habías anhelado por años. Pero al acercarme a la mesa con pasos cuidadosos sobre el suelo brillante, lo vi, no había silla para mí. Me detuve junto a Isabel con una sonrisa tentativa. «¿Dónde me siento?». No me miró de inmediato. Luego, con una mirada afilada como cristal roto, dijo lo bastante alto para que el salón la oyera: «Vete a comer a la calle Mendiga». Las palabras resonaron como una bofetada. Por un instante el restaurante se congeló. La música del piano de cola titubeó. El murmullo de las voces se apagó. Sentí la sangre subir a mi rostro, mi corazón golpeando contra mis costillas. La voz de mi propia hija nunca había sonado tan fría. Respiré hondo buscando una fuerza que no sabía que aún tenía. Enderezándome, hice una señal al mesero que rondaba quien parecía más impactado que yo. Mi voz salió firme, casi serena. «Está bien», dije, el sonido reverberando en el salón callado. «Pero entonces serán ustedes los que se vayan». Las copas de cristal temblaron en sus bases. Alrededor las miradas se volvieron hacia nosotros. La risa de Isabel se desvaneció. Y por primera vez en años pareció insegura. Cuando pienso en el momento en que entré al Magnolia Dorada esa noche, me doy cuenta de que el insulto comenzó antes de que se pronunciara una palabra. Comenzó con la ausencia de una silla. El maître, un hombre de cabello plateado y postura tan rígida que parecía dolerle, me recibió con cortesía profesional. «Buenas noches, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Vengo por la reservación de mi hija», respondí. «Isabel Valenzuela a las 7». Consultó su tableta, luego asintió con reconocimiento. «Por supuesto. Por aquí». Lo seguí a través del comedor, mis tacones resonando demasiado fuerte en el suelo. Las mesas brillaban bajo una luz suave, cada superficie pulida a la perfección. Los meseros de smoking se movían como bailarines cargando bandejas de champán y platos delicados. Alisé la falda de mi vestido, un modelo de seda verde oscuro que había colgado en mi armario por años. No era nuevo, pero era lo mejor que tenía, y lo elegí con cuidado creyendo que mi hija estaría feliz de verme bien puesta. El maître se detuvo frente a una mesa larga en el centro del salón. «Aquí está». Isabel lucía radiante bajo el brillo de las arañas, su risa derramándose, mientras se inclinaba hacia Javier. Él era la imagen de la opulencia de Valle del Sol, chaqueta azul marino, a medida gemelos que atrapaban la luz. Una voz modulada para proyectarse sin gritar. Diego y Ana, aún adolescentes, estaban sentados a su lado, vestidos impecablemente, sus rostros serios. Solo cuando el maître se hizo a un lado, lo vi, la mesa estaba puesta para 4. Copas de cristal, vajilla blanca, cubiertos de plata, todo perfectamente dispuesto. Pero solo para 4. Por un instante pensé que había un error. Tal vez habían movido una silla para hacer espacio, tal vez habían pedido otra mesa.
Busqué un lugar vacío esperando ser ocupado. No lo había. Estabilicé mi voz. «Hola, Isabel». Sus ojos me encontraron rápidos como el chispazo de un cerillo, antes de volver a Javier. «Ah, mamá, llegaste». No se levantó, no me besó la mejilla, ni siquiera movió su silla. Javier me miró con una sonrisa más divertida que acogedora. «Señora Valenzuela», dijo con suavidad. «¡Qué sorpresa!». «¿Sorpresa?», pregunté confundida. El tenedor de Diego chocó contra su plato. Se agachó a recogerlo y vi un destello de rubor en sus mejillas. Ana permaneció inmóvil con los ojos fijos en el vaso de agua frente a ella. Volví a la mesa. «No veo mi lugar». Javier rió bajo y pulido. La reservación era para 4. Tal vez el restaurante se equivocó. Pero el maître parecía sorprendido, incluso incómodo. Abrió la boca, luego la cerró, su mirada deslizándose hacia mí con algo parecido a lástima. «Isabel», insistí suavemente. Su sonrisa se tensó. «Mamá, perdóname, pero esta cena era para la familia». La palabra cortó más hondo de lo que pretendía, porque excluirme era declarar que ya no formaba parte de ese círculo. El silencio se alargó. Un mesero rondaba con una botella de vino inseguro de si debía servir. Sus ojos saltaban entre nosotros como si hubiera tropezado con algo indecoroso. Javier finalmente se recostó cruzando los brazos con facilidad. «Tú sabes cómo es, señora Valenzuela. Este lugar tiene cierto estándar. Los asientos son limitados». La implicación pesaba en el aire, no pertenecía a un lugar donde los estándares se medían en ingresos e imagen. Tragué con fuerza, forzando el calor a bajar por mi garganta. Podía sentir las miradas de otros comensales rozándome, educadas, pero curiosas, esperando que retrocediera. Mi mano rozó el respaldo de una silla vacía junto a la mesa de al lado, y por un instante imaginé jalarla, forzándome a su espacio, quisieran o no. En cambio, respiré hondo y lo solté lentamente, manteniendo la espalda recta. El mesero dejó la botella con manos temblorosas. No habló, pero sus ojos encontraron los míos suaves, con algo que los de Isabel ya no llevaban reconocimiento. Fue entonces, incluso antes de que Isabel lanzara sus palabras a través de la mesa, que supe que la crueldad ya se había sentado en su sonrisa. La ausencia de esa silla abrió una puerta en mi mente que no había cruzado en años. Detrás de la sonrisa dura de Isabel y el encanto cultivado de Javier, vi a la niña que alguna vez fue la que se acurrucaba a mi lado en el sofá pidiéndome que le trenzara el cabello mientras veíamos películas viejas. Esa niña se desvaneció en algún punto entre la adolescencia y la ambición. Recuerdo la primera vez que noté vergüenza en sus ojos. Tenía 15 años esperando afuera del gimnasio de su secundaria tras un torneo de debate. La mayoría de los padres aguardaban en sedanes brillantes con motores ronroneando bajo el sol de Valle del Sol. Yo llegué en mi Corolla abollada con mi gafete de trabajo aún prendido a mi blusa tras el turno vespertino en la biblioteca. El rostro de Isabel se tensó cuando me vio. Abrió la puerta del copiloto rápido, deslizándose dentro con los ojos bajos. «Podrías estacionarte en la esquina la próxima vez», susurró. La gente estaba mirando. Fingí no escuchar el aguijón en su voz, pero se clavó profundo en mí. Para cuando cumplió 17. Isabel tenía amigos con nombres como Guzmán y Velázquez, hijos de banqueros y agentes inmobiliarios. Sus madres cargaban bolsos que valían más que mi renta mensual. Trabajé turnos extras a menudo cerrando la biblioteca a las 9, luego yendo a un trabajo nocturno en los archivos universitarios, solo para pagar las clases privadas que Isabel suplicaba: piano, francés, esgrima. Decía que le ayudarían a encajar. Yo quería que tuviera todas las oportunidades que nunca tuve. Pagué esas clases con pies ampollados y mañanas de ojos nublados, quedándome dormida sobre fichas de catálogo en la biblioteca. Me decía que valía la pena porque ella sonreía más cuando podía deslizarse en conversaciones sobre programas de verano en París o recitales en festivales culturales. Pero cada nuevo círculo en el que entraba
parecía alejarla más de mí. Cuando conoció a Javier en la universidad, debía haber visto hacia dónde iba todo. Él venía de una familia que medía el valor en metros cuadrados y apellidos grabados en placas de bronce. En nuestra primera cena juntos, elogió la ambición de Isabel, mientras me miraba como si fuera un mueble. Su traje era impecable, su voz cuidadosa, pero había un leve tono de superioridad en todo lo que decía. Isabel lo absorbía como si fuera champán. Pronto dejó de presentarme a sus amigos en eventos universitarios. Me convertí en mi mamá dicha con un encogimiento de hombros, una sombra que toleraba. No me quejé aunque veía el patrón formándose. Mientras más trabajaba, menos quería ella que le recordaran de dónde venía. Una noche, cuando estaba de visita desde la universidad, salí para mi tercer turno de la semana en el restaurante de la calle Hidalgo. Ella estaba en la puerta con los brazos cruzados. «No tienes que matarte así», dijo. «Estoy bien», le dije poniéndome la chamarra. «Pero te ves cansada. Te ves vieja». Forcé una risa. «Es porque estoy vieja. La colegiatura no se paga sola». Se dio la vuelta con un suspiro. «La familia de Javier piensa que debería enfocarme en pasantías, no preocuparme por el dinero. No entienden por qué sigues trabajando así». Esa noche, limpiando mesas mientras me dolían los huesos, entendí la verdad. Isabel ya no quería ver mi esfuerzo. Solo quería el resultado, la vida que podía comprarle, pulida y libre de mí. Ahora, sentada en el restaurante, viéndola brillar en su vestido rojo, podía trazar cada paso, desde esa niña en la Corolla hasta esta mujer que me negaba una silla. Había construido su lugar en el mundo sobre mis manos cansadas, y cada sacrificio que hice parecía darle una razón más para olvidarme. El mesero con la botella de vino aún rondaba cerca su mano, dudando con incertidumbre. Su gafete decía «Caleb». Lo recordaba vagamente de otra visita, aunque no dio señales de reconocerme. Sus ojos se deslizaron hacia mí como pidiendo permiso, antes de servir. «Sí, adelante», dije suavemente. Mi voz se sentía más firme que mi corazón. Caleb llenó primero las copas de Isabel, y Javier luego se volvió hacia mí como por instinto. Isabel lo interceptó con un movimiento de la mano. «No, ella no necesita una. Agua está bien». Un silencio se deslizó sobre la mesa. Incluso Caleb pareció sorprendido, sus nudillos blanqueándose en el cuello de la botella. Me miró de nuevo esperando. Le di un pequeño asentimiento y sirvió sin otra palabra. Fue un acto de desafío silencioso tan sutil que Isabel no lo vio. Pero yo sí. El restaurante mismo había comenzado a notar. Los tenedores se detuvieron a medio camino. Los retazos de conversación se apagaron. Las lámparas de cristal atrapaban la tensión como prismas, reflejándola sobre la plata y el vidrio pulidos. Los comensales intentaban no mirar abiertamente, pero sus ojos se desviaban curiosos e incómodos. Javier se recostó con esa sonrisa suave suya. «No es que no te apreciemos, señora Valenzuela, pero entiendes, este no es exactamente tu terreno». «¿Terreno?», repetí suavemente. Hizo un gesto hacia el salón con su copa. «Lugares como este. El precio de una comida aquí podría cubrir, ¿qué?, un mes de tu renta. Más tal vez». Su tono era amable, casi conversacional, pero escuché el cuchillo en él. Isabel rió demasiado brillante. «Javier, no la avergüences. Mamá sabe que vive un poco diferente. Siempre ha sido ahorradora». Dejó la palabra colgando en el aire como si fuera pintoresca, casi risible. Mantuve los ojos en la servilleta de lino doblada en mi regazo. No confiaba en encontrar los suyos. Mi departamento modesto. El pase de autobús en mi cartera. Los vestidos de tienda de descuentos que me acompañaron por años de trabajo. Todo eso de repente se sintió expuesto, examinado bajo la luz de la araña como algo barato e indigno. Pero entonces Caleb se acercó de nuevo, ajustando discretamente mis cubiertos, alineándolos con cuidado, como para recordarme que pertenecía a esa mesa tanto como cualquiera. Detrás de él vi al gerente del restaurante observando.
Su nombre era señor Torres, un hombre alto con cabello entrecano y porte digno. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Inclinó la cabeza no como a una cliente, sino como a alguien reconocido. Isabel no lo notó. Estaba ocupada contándole a Javier sobre una nueva invitación a una gala, describiendo los vestidos que podría usar las personas que esperaba impresionar. Su voz resonaba cortante contra el silencio que se había asentado. Levanté mi copa de vino sosteniéndola con calma deliberada. Mi mano no tembló aunque mi corazón dolía. Fuera lo que fuera que Isabel veía al mirarme, no era la historia completa. Y mientras los meseros se movían silenciosamente, respetuosamente, alrededor de nuestra mesa, me di cuenta de la verdad. En este salón brillante con cristal y plata, los extraños veían más de mí que mi propia hija. La risa de Isabel sonó un poco demasiado fuerte, lo suficiente para cortar las suaves notas del piano del restaurante. Volvió su mirada hacia mí, los ojos brillantes, con el mismo fuego que vi cuando era adolescente, discutiendo por quedarse fuera hasta tarde. Pero esto no era una batalla por un toque de queda, era un despido deliberado y cruel. Mamá dijo su voz lo bastante alta para que las mesas vecinas la oyeran. Tú no perteneces aquí. No en este lugar. Mira a tu alrededor. Este no es tu mundo. Las palabras cayeron como una piedra en el aire tranquilo. Mis mejillas ardieron como si me hubiera golpeado. Alrededor los tenedores se detuvieron a medio camino. Las conversaciones se entrecortaron, hasta apagarse. Las lámparas de cristal brillaban arriba como 1000 ojos observadores. Al otro lado de la mesa Diego se movió incómodo. Sus manos apretaron la servilleta hasta que el lino se arrugó en un nudo. Se inclinó hacia mí, su voz un susurro apenas audible. Abuela. Esa sola palabra, mitad súplica, mitad disculpa, fue la única amabilidad en la mesa. Ana mantuvo la mirada baja, los hombros tensos, como si pudiera desvanecerse en los pliegues impecables de su vestido. Respiré hondo sosteniendo el aire en mi pecho hasta que el temblor en mis manos se calmó. Isabel pensaba que se hacía más grande al empujarme hacia abajo. Lo que no entendía era que yo había aprendido la fuerza del silencio mucho antes de que ella naciera. Puse mi servilleta en la mesa doblándola con cuidado deliberado. Caleb el mesero rondaba inseguro con una bandeja de aperitivos. Detrás de él vi al señor Torres, el gerente, acercarse. Su presencia era silenciosa, pero firme, como si esperara mi señal. Isabel, dije, mi voz lo bastante calma para hacerla parpadear. Yo pagué por esta cena. Cada plato, cada copa, cada tenedor. Su sonrisa vaciló insegura. Y continué dejando que mis palabras resonaran en el salón. No pagaré para ser humillada en público. No compraré mi propia exclusión. Suspiros surgieron de las mesas cercanas. Una mujer se cubrió la boca. Otra negó ligeramente con la cabeza, sus ojos fijos en Isabel. Javier se inclinó hacia acá adelante, su compostura pulida, tambaleándose. Clara, no seas dramática. Es solo un malentendido. No dije con firmeza. Es claridad. Si creen que no pertenezco aquí, entonces ninguno de nosotros pertenece a esta mesa esta noche. Me volví hacia Caleb, que estaba congelado a medio paso. Por favor, cancela el servicio, le dije suavemente. La cena ha terminado. Por un momento nadie se movió. Luego, como liberado de un hechizo, Caleb inclinó la cabeza y se retiró. El murmullo en el restaurante creció, los comensales susurrando, tras sus manos sus ojos saltando de Isabel a mí. El rostro de Isabel se encendió de un rojo intenso. Mamá, no puedes simplemente. Puedo, dije levantándome lentamente de mi silla. Me dolían las rodillas, pero me mantuve erguida. Lo he hecho toda mi vida. He trabajado, sacrificado y soportado. Y no soportaré esto. La silla de Diego rasgó suavemente al levantarse a medias, inseguro de si seguirme. Sus ojos abiertos con algo como vergüenza buscaron los míos. Puse una mano en su hombro brevemente, la única seguridad que podía darle en ese momento. Javier siseó por lo bajo. ¿Has hecho una escena? Tal vez sí.
pero por primera vez en años era una escena de mi elección. Tomé mi bolso, levanté la barbilla y caminé entre las mesas inmóviles y los ojos observadores. Las lámparas de araña se reflejaban en la seda verde de mi vestido mientras avanzaba, y el silencio que me seguía era más pesado que el vestido mismo. En la entrada el señor Torres inclinó la cabeza de nuevo más bajo esta vez, con la solemnidad de una reverencia. No cruzamos palabras, pero entendí. El respeto callado y tácito aún existía en este salón, aunque no viniera de mi propia hija. Y cuando el aire nocturno tocó mi rostro afuera fresco y húmedo, con el aroma del lago, sentí que la línea se dibujaba en piedra. Nunca más pagaría por un asiento en una mesa que no me quería allí. El aire nocturno me golpeó como una ola de sal húmedo, con el aliento del lago. Entré al estacionamiento apretando mi bolso más de lo que pretendía. El murmullo constante de las llantas sobre las calles empedradas sonaba más fuerte que el parloteo del restaurante que dejé atrás. Me dolían las piernas, pero seguí caminando hasta llegar a mi auto, la vieja Corolla, con su pintura desvaída y la bisagra de la puerta terca. «Mamá». La voz de Isabel cortó la noche. Me giré lentamente. Ella avanzó hacia mí, los tacones golpeando como martillos. Javier unos pasos detrás. Su rostro impecable bajo los faroles estaba torcido por la furia. «Nos avergonzaste», escupió cada sílaba afilada. «Frente a todos humillaste a nuestra familia. ¿Tienes idea de cómo se vio eso?» Me apoyé en la puerta del auto no por debilidad, sino para anclarme. «No, Isabel», dije manteniendo mi tono firme. «Tú me avergonzaste. Tú me humillaste. Y lo hiciste con intención». Javier cruzó los brazos, su calma pulida agrietándose en los bordes. «Reaccionaste de más. Si te hubieras sentado callada, nada de esto habría pasado». «No me sentaré callada», respondí, mi voz ahora más alta, las palabras llevadas por el aire húmedo. «No cuando me dicen que no pertenezco. No cuando me piden que pague por la misma comida que se usa para avergonzarme. No financiaré mi propia exclusión». La boca de Isabel se abrió, luego se cerró de nuevo. Miró brevemente a Javier buscando una señal. Él le dio un encogimiento de hombros desdeñoso, como si esto estuviera por debajo de él. «Has torcido esto», dijo Isabel finalmente. «Todo lo que quería era que vieras cómo vive la gente exitosa, que entendieras la vida que hemos construido». Solté una risa frágil. «¿Gente exitosa, Isabel? El éxito sin respeto es solo brillo sobre podredumbre. Si esta es la vida que construiste, entonces es una casa sobre arena». La voz de Diego nos sobresaltó. Había salido sin que lo notáramos, su figura delgada atrapada en el brillo de la luz de la entrada. Sus ojos saltaban entre su madre y yo. Mamá susurró: «Por favor, para». Isabel giró hacia él. «Regresa adentro». Pero Diego no se movió. Su mirada se aferró a la mía, amplia y incierta, y en esa mirada estaba el eco del pequeño que solía correr a mis brazos cuando necesitaba consuelo por una rodilla raspada. Le di un leve asentimiento. Bajó los ojos y retrocedió lentamente, dejándonos a los tres en el aire abierto, nuestras respiraciones pesadas con palabras no dichas. Javier finalmente exhaló exasperado. «Vamos, Isabel». Ya dejó claro su punto. «Vámonos». Ella dudó, los labios temblando de rabia. Luego se volvió hacia mí. «Arruinaste esta noche. No esperes que lo olvide». «No espero que lo hagas», dije. Mi voz salió baja pero resonó. «Pero no esperes que yo lo olvide tampoco». Sus tacones resonaron con furia mientras regresaba al restaurante, Javier siguiéndola con la rígida indiferencia de un hombre que no quería ensuciarse las manos. Cuando se fueron, el peso de mi cuerpo pareció duplicarse. Mis manos temblaron mientras me deslizaba al asiento del conductor, cerrando la puerta con más fuerza de lo que pretendía. El silencio en el auto era sofocante. Apoyé la frente contra el volante, el cuero viejo frío contra mi piel. Por un momento me permití temblar. Mi corazón latía con el fuego restante del enfrentamiento y sentí el ardor de las lágrimas en las esquinas de mis ojos. Años de anhelar inclusión, años de tragar pequeños desaires habían llevado a este momento.
Pero mientras el temblor se desvanecía, una fuerza más firme se asentó en su lugar. Esa noche Isabel había trazado una línea para echarme. Lo que no sabía era que yo también tenía el poder de trazar líneas, y las mías no serían cruzadas. Me enderecé, limpié mis mejillas y giré la llave en el encendido. El motor tartamudeó antes de encender firme como mi aliento. El camino a casa se extendía oscuro pero seguro. El trayecto a casa se sintió más largo de lo que eran los faroles de Valle del Sol, difuminándose en rayas ámbar en el parabrisas. Cuando estacioné en el pequeño lote detrás de mi departamento, mis manos se habían estabilizado, pero mi pecho cargaba una tormenta que el té o el descanso no calmarían. Subí las escaleras angostas a mi unidad, puse mi bolso en la mesa y por un largo momento simplemente me quedé en la quietud. La habitación olía ligeramente a lavanda por los saquitos que guardaba en los cajones, un viejo hábito para calmarme. Esa noche parecía un recordatorio de que incluso las cosas más pequeñas que cuidaba llevaban más cariño que la forma en que mi hija me trataba. Encendí la lámpara junto al sofá desgastado y fui al escritorio en la esquina. Los cajones se atascaban un poco antes de deslizarse, revelando carpetas ordenadas que había organizado con los años. Facturas de servicios, declaraciones de impuestos, documentos médicos. En el fondo estaba la marcada como fideicomiso. La llevé a la superficie del escritorio y me senté. Las páginas olían a papel y tinta, a años de planear un futuro que asumí pertenecería a Isabel. Hojeé hasta encontrar la sección que la nombraba como mi heredera principal. Mi aliento se detuvo al recorrer las letras de su nombre. Se sentía casi como una traición verlo allí, después de lo que había dicho esa noche. Saqué una libreta. Lentamente, con deliberación, comencé a escribir. Cambio. 1. Eliminar a Isabel como beneficiaria principal. Las palabras se veían crudas contra las líneas amarillas. Presioné más fuerte con la pluma mientras escribía la siguiente línea. Cambio. 2. Redirigir los fondos educativos directamente a las cuentas 529 de Diego y Ana. Había iniciado esos ahorros para la universidad años atrás, añadiendo cantidades modestas cuando podía. Pero esa noche hizo la decisión clara. Isabel ya no controlaría el flujo. Mis nietos merecían un apoyo sin la mancha del orgullo de su madre. La tercera nota tomó más tiempo. Miré el espacio en blanco escuchando el zumbido del refrigerador y el leve crujido del edificio viejo. Finalmente comencé a escribir. Cambio 3. Añadir carta de deseos. Las palabras que siguieron se derramaron como si hubieran estado esperando todo el tiempo. El respeto es la condición para participar en mi patrimonio. Si mi hija elige tratarme con dignidad, puede tener un lugar en mis asuntos. Si continúa menospreciándome, será excluida por completo. Mis bienes se destinarán a mis nietos y a causas en las que creo. Mi mano tembló, pero la tinta fluyó firme. Cuando dejé la pluma me sentí más ligera, como si hubiera recuperado algo que Isabel intentó arrancarme: mi autoridad, mi valor, mi derecho a decidir los términos de mi vida. El teléfono estaba silencioso en la mesa, su pantalla negra, aunque sabía que Isabel podría llamar eventualmente. Tal vez para regañarme, tal vez para suavizar las cosas lo suficiente para mantener sus manos cerca del dinero. Pero el pensamiento ya no me hería. Esa noche había cambiado algo permanente. Puse las notas actualizadas en la carpeta y la guardé en el cajón, lista para llevarlas con el señor Torres, mi abogado, por la mañana. Era un viejo colega de mi difunto esposo, un hombre que valoraba la claridad sobre el sentimiento. Él me ayudaría a poner estos cambios en forma vinculante. Al levantarme vi mi reflejo en la ventana oscurecida. Una mujer de 70 años con líneas marcadas por años de sacrificio, hombros ligeramente encorvados pero no rotos. La misma mujer que Isabel intentó desterrar de su mesa. Apagué la lámpara. El departamento quedó en penumbra, pero por primera vez en años sentí que no era yo quien vivía en las sombras.
Por la mañana la furia de la noche anterior se había apagado en algo más tranquilo, pero no menos cortante. Preparé mi café, lo puse en el alféizar y vi las gaviotas girar sobre el lago. Sus gritos llevaban más honestidad que las voces que había oído al otro lado de la mesa. El teléfono vibró en la encimera. Un nuevo mensaje de Isabel iluminó la pantalla. No hagamos drama. Lo de anoche no tiene por qué seguir. Las familias pelean, pero seguimos adelante. Solo recuerda, las apariencias importan. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono boca abajo sin responder. Las palabras eran pulidas como siempre. Ni un rastro de remordimiento, solo preocupación por cómo se veía todo. Isabel nunca se había escatimado en elocuencia, pero al quitarle el brillo lo que quedaba era vacío. Dejé el teléfono y traté de ocuparme con la ropa doblando toallas gastadas en montones desiguales. Pero el silencio pesaba denso como niebla. Seguía pensando en los ojos de Diego la noche anterior, abiertos, inquietos, demasiado viejos para sus 14 años. El teléfono sonó. Me congelé segura de que era Isabel, otra vez, lista para imponer su versión de la paz, como papel tapiz sobre grietas. Pero al revisar la pantalla era el nombre de Diego. La llamada fue al buzón, antes de que pudiera levantarla. Su voz al reproducir el mensaje era insegura, pero sincera. Abuela, soy yo. Solo quería decir que lo siento. Por lo de anoche. Por cómo te habló mamá. Estuvo mal. No sé por qué hace eso. No supe qué hacer, pero debí decir más. Debí defenderme. Por favor, no pienses que no me importas. Sí me importas. Te quiero. Yo lo haré mejor la próxima vez. El mensaje terminó abruptamente, como si se le hubiera acabado el valor. Me senté en la mesa de la cocina y dejé que sus palabras me envolvieran. No eran pulidas ni estratégicas. No les importaban las apariencias. Eran crudas, del tipo que se dicen cuando el corazón tropieza más rápido que la boca. Cerré los ojos recordando al niño que solía sentarse en los escalones de mi porche, lamiendo lo último de un helado con las piernas balanceándose, pidiéndome que contara una historia más sobre cuando su madre era pequeña. Ese niño aún estaba en él, tal vez enterrado bajo el peso de las expectativas afiladas de Isabel, pero vivo. Cuando abrí los ojos, el mensaje de Isabel aún brillaba frío en la pantalla. No hagamos drama. Era el lenguaje de la imagen, del control de suavizar bordes que no debían suavizarse. No había reconocimiento del daño ni mención del cuchillo que había girado. Solo una máscara firmemente puesta. La voz de Diego, en cambio, se quebraba en los bordes, pero sonaba verdadera. Tomé el teléfono, mi pulgar dudando entre su nombre y el de ella. No llamé a ninguno. En cambio, guardé el mensaje de voz. Algunas palabras merecían conservarse, repetirse cuando la duda intentara colarse. La ropa quedó sin doblar, el café se enfrió, pero me sentía más firme que en días. La voz de Isabel podría intentar reescribir la historia, pero la de Diego me recordaba que no la había imaginado. El respeto no había desaparecido del todo de la familia, todavía tenía un punto de apoyo, aunque frágil. Cerré el teléfono y llevé las toallas al estante. Mis manos ya no temblaban. Preparé la vieja mesa de roble con 3 tazas desparejadas y un plato de galletas de mantequilla de la panadería de la esquina. El departamento olía ligeramente a limón de pulir, aunque no pretendía impresionar. Quería que me vieran como vivía, sin arañas, sin meseros de smoking, sin cortinas de terciopelo. Solo una madre en su mesa de cocina. Cuando tocaron fue un golpe seco. Isabel entró primero, el abrigo sobre el brazo, su perfume invadiendo con ella. Javier la siguió, la postura rígida, como si lo hubieran arrastrado a un tribunal que consideraba inferior. Mamá, comenzó Isabel, su tono cortante. Espero que esto sea rápido. Tenemos una cena después. Señalé la mesa. Siéntense. Los dos. Intercambiaron una mirada, pero obedecieron. Isabel alisó su falda antes de sentarse. Javier se recostó como si la silla fuera prestada y frágil. Crucé las manos firme. Los llamé porque anoche no fue la primera vez que me hicieron sentir no deseada en mi propia familia.
Solo fue la más ruidosa. La mandíbula de Isabel se tensó. ¿De verdad vamos a revolver? Sí, la interrumpí suavemente. Lo haremos, porque has construido un patrón de exclusión. Y esta noche lo voy a nombrar. El reloj en la pared, tic-tac. Respiré hondo. Tu boda, Isabel. ¿Recuerdas el mensaje que me enviaste? Que me sentiría incómoda porque el lugar era muy elegante, que tal vez era mejor que no fuera. Los labios de Isabel se apretaron. Eso fue hace años. Javier se inclinó hacia adelante con una leve sonrisa. Fue práctico, Clara. Esos eventos son de presentación. El estatus importa. Lo miré directamente. El estatus importa más que la presencia de una madre en el día de la boda de su hija. Su sonrisa vaciló, pero Isabel intervino. No fue así. Había clientes ahí, colegas, y alcé una mano. Luego la Navidad pasada. La cena que dijiste que era solo para amigos cercanos. Pasé la noche sola mientras brindabas con vecinos que conoces hace menos de 2 años. El color subió a las mejillas de Isabel. Estás torciendo todo. ¿Y tu cumpleaños, Isabel? Seguí mi voz más firme. Cuando Javier me dijo que había un código de vestimenta. Que no viniera Simos a menos que tuviera algo apropiado. ¿Sabes cómo se siente eso, escuchar eso de tu propia hija? Como si la ropa que uso me hace indigna de celebrar tu vida. Javier se movió de repente, fascinado por el suelo. Los hombros de Isabel se endurecieron. Haces que todo suene cruel. Solo intentábamos manejar las apariencias. Eso es todo. Apariencias, repetí. ¿Es esa la familia que querías construir? Una que luce brillante por fuera, pero deja a su propia madre en la banqueta. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como humo. Isabel miró las galletas en el plato intactas. Los dedos de Javier tamborilearon una vez, luego se detuvieron. Nos avergonzaste anoche, dijo Isabel finalmente, su voz quebradiza. Ese restaurante es parte de nuestro mundo. Y tú. Se detuvo, pero el significado era claro. ¿Yo los avergoncé? Me incliné hacia adelante, las palmas planas en la mesa. Isabel, has pasado años borrándome, pretendiendo que no pertenezco. La verdad es que te has avergonzado de mí. ¿De dónde vienes? Y anoche la máscara se deslizó lo suficiente para que toda la ciudad lo viera. Por primera vez, Isabel apartó la mirada. El silencio se alargó, roto solo por el zumbido del refrigerador. No estoy aquí para pelear, dije más bajo. Estoy aquí para decirles que el respeto no es opcional. Es la renta por un lugar en mi vida. Sin él la puerta se cierra. Javier se enderezó. Es una línea dura, Clara. La sostuve con la mirada. Entonces, considérenla trazada. Los dedos de Isabel se apretaron alrededor de su taza. No bebió. No encontró mis ojos. El aire en mi departamento estaba denso con todo lo que quedó sin decir. Isabel estaba rígida. Javier se recostaba con esa indiferencia guardada que usaba como armadura, y yo sentía el peso de los años presionando entre nosotros. Las galletas en el plato seguían intactas, el vapor de nuestras tazas ya desvanecido. No estoy cerrando la puerta por completo, dije al fin, mi voz firme pero baja. Pero como han sido las cosas, no puede continuar. Si hay alguna esperanza de reconstruir, no será bajo los viejos términos. No sobre la base de apariencias y silencio. Isabel soltó una risa seca, aunque sus ojos traicionaban inquietud. Haces que esto suene como una negociación de contrato. En cierto modo lo es, respondí. Porque el respeto ya no se da libremente. Tiene que ganarse de nuevo. Habrá condiciones claras. Javier alzó una ceja medio divertido. ¿Condiciones? ¿Para tu propia hija? ¿Para cualquiera que quiera un lugar en mi vida? Dije cortante. Las palabras salieron más rápido ahora, moldeadas por semanas, incluso años de resistencia silenciosa, que finalmente se rompió. Habrá estructura y ustedes elegirán seguirla o no. Isabel cruzó los brazos, la barbilla alta. Adelante entonces. ¿Cuáles son tus reglas? Respiré hondo, sintiendo la gravedad de lo que estabas a punto de establecer. Primero, visitas semanales. Vienen aquí conmigo.
sin hablar de dinero, sin discutir de apariencias. Solo tiempo. Una comida, una plática, algo real. Durante un año. Sus labios se abrieron listos para protestar, pero seguí antes de que pudiera interrumpir. Segundo, ustedes dos pasarán 6 meses como voluntarios. Hay una cocina de capacitación en la calle Morelos, manejada por una organización sin fines de lucro que enseña habilidades culinarias a jóvenes. He apoyado ese lugar por años. Servirán ahí no como invitados de honor, sino como trabajadores. Con delantal, manos en el trabajo. Javier soltó un bufido. ¿Quieres que sirvamos sopa a chicos de la calle? Eso es absurdo. Absurdo, repetí suavemente. ¿Sabes qué es absurdo? Javier. Un hombre que piensa que el trabajo de caridad está por debajo de él. Una mujer que piensa que la silla de su madre es prescindible. 6 meses o no hay puente entre nosotros. Isabel se movió incómoda, pero aún se aferraba a su compostura. ¿Y el tercero 2 sesiones de consejería familiar? Dije, con un mediador. Para decir en voz alta las cosas que hemos enterrado, bajo sonrisas pulidas y silencios fríos. No tienen que gustarles, pero estarán ahí. Juntos, la habitación se quedó inmóvil. Los ojos de Isabel se entrecerraron, su postura erizándose. ¿Entonces esto es mi penitencia? Cenas semanales en tu departamento apretado, cocinas de caridad y sesiones de terapia. ¿Crees que la humillación arreglará algo? Negué con la cabeza. No humillación, humildad. Y hay una diferencia. Soltó otra risa aguda, pero se quebró en los bordes. La vi mirar hacia la puerta ya ensayando su salida. Pero entonces Diego apareció en el marco silencioso como una sombra. No lo había oído seguirnos. Estaba justo en la entrada con las manos en los bolsillos de su sudadera, los ojos suaves y buscadores. Mamá dijo gentilmente, «No es tan malo. Podríamos intentarlo». Su voz no era de súplica. Era esperanzada. Era la voz de un chico que quería que su familia sanara, que aún no estaba endurecido por el estatus o el orgullo. Isabel lo miró, y por el más breve momento, algo en su expresión se suavizó como una máscara deslizándose. Su mirada volvió a mí, y la sostuve firme. El silencio se alargó lo suficiente para que el reloj tic-tac 3 veces antes de que Isabel finalmente hablara. «Ya veremos», murmuró. «Sin promesas». Solté un aliento quedo. No era aceptación, no todavía, pero tampoco era un rechazo total. En algún punto entre la resistencia y la rendición se había construido un puente estrecho condicional, frágil pero real. La oficina de consejería olía ligeramente a té de manzanilla y papel. Un reloj redondo tic-tac sobre una estantería marcando cada minuto más fuerte de lo que cualquiera quería admitir. Isabel estaba sentada con los brazos cruzados, las piernas cruzadas, incluso los ojos cruzados en su impaciencia. Javier se recostaba en su silla, su expresión fija, en una neutralidad practicada. La consejera, una mujer tranquila llamada doctora Vargas, ajustó sus lentes y sonrió suavemente. «No estamos aquí para asignar culpas», dijo. «Estamos aquí para nombrar lo que duele y para preguntar cómo podría ser la sanación». Asentí. «Eso suena bien». Isabel bufó. «¿Sanación?» No vine por lenguaje de terapia. Vine porque mi madre decidió hacer de la familia un espectáculo con condiciones. «Condiciones», repitió la doctora Vargas suavemente. «¿Sientes que son injustas?» Los ojos de Isabel destellaron. «¿Injustas?» «Sí. Imagina que te digan que tienes que ganarte el respeto de tu propia madre, que no eres lo bastante buena como eres». Estabilicé mi voz. «Isabel, has pasado años haciéndome sentir que no era lo bastante buena como soy. En tu boda, en cumpleaños, en cenas a las que no fui invitada». Isabel se levantó de golpe de la silla, el abrigo ya en la mano. «No voy a hacer esto». La puerta se cerró tras ella antes de que la doctora Vargas pudiera responder. Javier dio una sonrisa fina como diciendo, «Esto prueba mi punto». Y la siguió. Me quedé un momento más, la doctora Vargas observándome con simpatía callada. «Aún no está lista», murmuré. No estuvo de acuerdo la doctora Vargas, pero a veces toma más de una historia
para romper la superficie. Esa tarde la cocina de capacitación olía a ajo y chiles asados, el ruido de los sartenes más fuerte de lo usual. Isabel había insistido en que aparecería, tal vez por orgullo, tal vez por desafío. Llevaba una blusa impecable bajo su delantal de voluntaria, como si su guardarropa pudiera protegerla de la humildad. Nos movimos por las estaciones, Javier cortando verduras con la incomodidad de alguien no acostumbrado a los cuchillos. Isabel revolviendo una salsa mientras revisaba su reflejo en la olla de acero. Yo trabajé junto a un joven aprendiz llamado Marcos, de unos 19 años, sus manos rápidas y confiadas con la tabla de cortar. En una pausa Marcos comenzó a hablar. «¿Sabes?», dijo limpiándose la frente. «Antes cocinaba para mi mamá. Intentaba llamar su atención así. Pensaba que tal vez si hacía algo que le gustara se sentaría conmigo un rato. Pero nunca le importó. Siempre había alguien más importante que ver. Después de un tiempo simplemente dejé de intentarlo». Sus palabras eran casuales, pero cayeron pesadas. Isabel, que había estado alcanzando un cucharón, se congeló. Su mano quedó en el aire antes de bajar lentamente el cucharón. Marcos rió suavemente, sin alegría. «Lo curioso es que ahora cocino aquí todos los días, para extraños que lo aprecian más de lo que mi familia nunca lo hizo». Observé a Isabel por el rabillo del ojo. Su postura había cambiado, la tensión en sus hombros aflojándose en algo menos guardado. Por primera vez esa noche no miró su reflejo ni a mí ni a Javier. Miró a Marcos. Realmente miró. No dijo nada, pero cuando la sesión terminó se quedó más tiempo de lo usual, parada junto a la puerta con los brazos cruzados de forma diferente, no en desafío sino en reflexión. Mientras caminábamos al estacionamiento, sus pasos eran más lentos, menos seguros. La noche estaba fresca y se ajustó el abrigo más fuerte. Por una vez, no hubo palabras, pero había visto algo parpadear en sus ojos cuando Marcos habló, algo inquieto, algo fracturado. Una historia de abandono había rozado su orgullo, y aunque la grieta era leve, estaba ahí. La semana siguiente, Isabel llegó a tiempo. No temprano, no tarde, a tiempo. Me sorprendió más que si hubiera traído flores o disculpas. Estaba en la puerta de la cocina de capacitación, el cabello recogido, las cuerdas del delantal anudadas desigualmente, y por primera vez sin esa fachada pulida en su postura. «Estoy aquí», dijo casi con brusquedad. Marcos le entregó una pila de charolas para fregar. «Turno en el fregadero», le dijo sin ceremonia. Isabel abrió la boca, seguramente lista para protestar, pero se contuvo. Llevó las charolas a los fregaderos sin una palabra. Desde el otro lado del cuarto la vi remangarse y sumergir sus manos manicuradas en el agua jabonosa. La imagen era extraña a mi hija, hasta los codos en el trabajo que alguna vez llamó por debajo de ella. Durante los primeros 20 minutos se movió rígida como una mujer, interpretando un papel. Pero mientras el vapor subía y el ritmo de fregar se asentaba, sus hombros se relajaron, su respiración se estabilizó. Cuando Diego se unió a nosotros atando su delantal demasiado flojo como siempre, las mejillas de Isabel estaban sonrojadas por el calor del cuarto de lavado. Él le sonrió. «Nunca pensé verte aquí, mamá». Ella lo empujó ligeramente con el codo. «Yo tampoco». Esa tarde la olla grande de la cocina hervía con verduras y caldo, el olor llenando cada rincón. Guié a Diego por los pasos mostrándole cómo revolver sin quemar el fondo. Isabel se acercó a nosotros observando en silencio al principio, luego, arremangándose de nuevo. «¿Puedo intentar?», preguntó. Le pasé la cuchara de madera. Su agarre era torpe, pero revolvió lentamente, cuidadosa de no salpicar. Diego se apoyó en la encimera bromeando. «La abuela lo hace mejor». «Por supuesto que sí», dijo Isabel sorprendiéndome con la suavidad en su tono. «Es suyo». Más tarde, de regreso en mi departamento, Diego me ayudó a cargar las compras mientras Isabel se quedó en la mesa. Tomó una pila de tarjetas de recetas viejas que había dejado fuera, índices desvaídos con mi letra torcida por años de uso. «¿Qué es esto?», preguntó volteando una.
Instrucciones para la cena, dije simplemente. Pero más que eso en realidad. Cada tarjeta tiene una nota. Recuerdos, historias pequeñas. Empecé a escribirlas hace años para que tú y ahora Diego y Ana conocieran la historia detrás de las comidas. Leyó en voz baja casi para sí misma. Asado de domingo hecho por primera vez, después de que tu padre compró la mesa de roble. Ana estaba con los dientes saliendo, no soltaba mi vestido. Volteó otra tarjeta, pay de durazno, tormenta de verano, se fue. La luz, encendimos velas y lo comimos frío riendo. Sus dedos se detuvieron en la tinta borrosa. Tú guardaste todo esto. Sí, dije, doblando una bolsa de harina en el armario. Porque la comida no es solo comida. Es familia. Es quiénes éramos, quiénes somos. No quería que esas piezas se desvanecieran. Por primera vez en años los ojos de Isabel se suavizaron de una manera que no era defensiva, no calculadora. Trazó el borde de una tarjeta con el pulgar y vi a la niña que alguna vez fue la que se sentaba en un taburete a mi lado, lamiendo masa de pastel de la cuchara, riendo cuando la harina le espolvoreaba la nariz. Diego se inclinó jalando las tarjetas con curiosidad. «Abuela, ¿podemos hacer algunas de estas juntos?» «Por supuesto», dije. Isabel levantó la mirada entonces encontrando mis ojos. Algo tembló en su expresión como si quisiera hablar, pero no confiara en su voz. En cambio puso las tarjetas con cuidado como si fueran de cristal frágil. Volvió la semana siguiente a tiempo de nuevo. Esta vez no esperó a que le asignaran. Se ató el delantal y fue directo a los fregaderos. Pruebas pequeñas. No grandes disculpas, no gestos grandilocuentes. Solo presencia, esfuerzo, una disposición a quedarse. Si era el comienzo de un cambio real. O solo otra actuación, aún no podía decirlo. Pero por primera vez en mucho tiempo me permití tener esperanza. Para finales de la primavera los ritmos de la cocina se habían vuelto casi rutina. Isabel llegaba la mayoría de las semanas a tiempo, se ataba el delantal con menos alboroto, e incluso reía con los aprendices más jóvenes cuando el caldo salpicaba o las cebollas hacían lagrimear los ojos. La observaba con una distancia cuidadosa, agradecida por su presencia cautelosa de sus motivos. Un jueves por la tarde, sin embargo, su silla en la estación de preparación estaba vacía. Pensé que tal vez llegaba tarde hasta que mi teléfono vibró con un mensaje. «Mamá, no estaré en la cocina esta noche. Me invitaron a la gala de la Sociedad Santa Cecilia. Es importante para las conexiones de negocios de Javier. Recuperaremos el turno después». Las palabras se sintieron como una corriente fría en la habitación. La gala era el símbolo mismo del estatus de Valle del Sol, vestidos de terciopelo, salones de mármol, los círculos que Isabel siempre había perseguido. Cerré el teléfono sin responder. Cuando Diego llegó, le pasé un cucharón, mi rostro tenso. Revolvió la olla en silencio hasta que finalmente preguntó: «¿Dónde está mamá?» «En una gala», dije simplemente. Sus hombros se hundieron. Revolvió con más fuerza, salpicando caldo en la estufa. Prometió. Los aprendices miraron, pero nadie dijo nada. El clan de los sartenes llenó el silencio que ella había dejado. Más tarde esa noche, Diego se quedó en mi departamento, negándose a irse hasta que Isabel viniera por él. Cuando finalmente entró por la puerta con lentejuelas aún brillando en su vestido, los ojos de Diego se endurecieron de una manera que me sorprendió. «Mamá», dijo, su voz más afilada de lo que nunca había oído. «Le dijiste a la abuela que estarías aquí. A mí también. Y ella cumplió cada promesa que te hizo. Cada una. Incluso cuando no lo merecías». Isabel se congeló. Su bolso de mano resbaló ligeramente en su mano. Por una vez, no tenía una respuesta rápida. Diego pasó junto a ella dirigiéndose al cuarto donde esperaba su mochila. El portazo resonó como un juicio. Isabel se quedó en el silencio, sus hombros subiendo. Una vez, antes de sentarse lentamente en una silla en la mesa de la cocina, alisó su vestido como si quisiera borrar la evidencia de dónde había estado. Pensé que no importaría. Solo una noche.
Siempre importa. Dije mi voz baja. La constancia es la única forma de construir puentes. Asintió lentamente su mano temblando contra las lentejuelas. Por primera vez, su grandeza parecía pequeña en esta habitación sencilla. La semana siguiente Isabel llegó no solo a tiempo, sino temprano con el delantal ya en la mano. Fue directo al fregadero con las mangas arremangadas sin excusas. No era perfección, pero era algo que finalmente parecía humildad. 6 meses después, las lámparas de araña del Magnolia Dorada brillaban con la misma intensidad que la noche en que Isabel me dijo que comiera en la calle. Las cortinas de terciopelo aún enmarcaban las altas ventanas, la plata aún relucía como espejos pulidos. Pero el aire se sentía diferente, más ligero, como si el restaurante mismo anticipara un cambio. Esta vez fui la primera en llegar. El señor Torres, el gerente, me saludó con el mismo respeto callado que siempre había mostrado. Señora Valenzuela, dijo cálidamente, su mesa está lista. Me llevó al centro del salón, no arrinconada ni contra una pared, sino a un lugar prominente. La silla ya estaba puesta esperándome. Me senté alisando el borde de mi chaqueta y dejé que el momento se asentara. Pertenecí aquí. Las puertas se abrieron e Isabel entró con Javier y los niños. Estaba vestida con sencillez, no con los vestidos rojos llameantes de sus antiguas actuaciones, sino con un vestido azul marino que no llevaba más intención que presencia. Miró alrededor, encontró mis ojos y por primera vez en años caminó hacia mí en lugar de alejarse. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó, quedó tocando la silla vacía a mi lado. Asentí una vez. Sí, Isabel. La mesa se llenó con los sonidos de menús abriéndose, copas servidas, el tintineo de cubiertos siendo puestos. Pero Isabel no alcanzó el menú. Sus manos descansaban en su regazo, cruzadas como si hubiera ensayado lo que venía después. Mamá, dijo su voz firme pero baja lo suficiente para que los comensales cercanos tuvieran que inclinarse para captar las palabras. Necesito decir algo antes de que comience esta comida. Javier se movió incómodo, pero ella continuó. Te humillé aquí hace 6 meses. Te dije que no pertenecías. Te negué una silla en la mesa de tu propia familia. Me burlé de tu ropa, tu departamento, tu vida. Y he pasado cada día desde entonces dándome cuenta de cuánto destruí, no solo a ti, sino a mí misma. Sus palabras resonaron en el salón, no teatrales, sino claras. Los comensales más cercanos, que habían comenzado sus comidas con desinterés educado, ahora miraban abiertamente. Un hombre en la mesa de al lado dio un leve asentimiento, como si también hubiera estado esperando estas palabras. Los ojos de Diego brillaban mientras miraba a su madre. Ana se apoyó en su padre, insegura, pero escuchando. Isabel respiró hondo. Lo siento, mamá, por la boda de la que te excluí, por las fiestas donde dije que tu ropa no era suficiente, por cada vez que usé la palabra vergüenza cuando debí haber dicho gratitud. No puedo deshacer esas noches, pero puedo prometer no repetirlas. El restaurante estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del piano. Las palabras, alguna vez impensables, habían sido dichas en voz alta en el mismo salón donde comenzó la herida. La estudié cuidadosamente. Esta vez no había disfrazado la disculpa con brillo. Había nombrado cada daño uno por uno sin excusas. El mesero sirvió vino en mi copa. La levanté lentamente, no como brindis, sino como reconocimiento. Las manos de Isabel temblaron en la mesa esperando. Si la perdonaba esa noche, o no era menos importante que esto, finalmente había mirado la verdad a los ojos. La oficina del abogado olía a libros viejos y madera pulida, un lugar donde la permanencia vivía en la tinta. La luz del sol se filtraba por persianas a medio abrir, rayando el escritorio, donde el señor Torres había dispuesto los documentos. Había estado en esta habitación muchas veces. Antes, cada visita tallando mis decisiones con más nitidez que la anterior. Hoy era diferente. El señor Torres ajustó sus lentes. ¿Está segura de estos cambios, señora Valenzuela?,
Sí, respondí. Mi voz no vaciló. Los papeles del fideicomiso yacían frente a mí como un mapa del futuro, uno que me sobreviviría, moldeando lo que vendría después. Mi pluma dudó sobre la página, pero me detuve mirando a Taz Isabel en la silla frente a mí. Estaba apagada, vestida con sencillez, el cabello recogido sin alboroto. La chispa de la actuación había desaparecido. Aún así, la cautela se enroscaba en mi pecho. «Quiero dejar claro», dije hablando más a Isabel que al señor Torres, «que los fondos directos para Diego y Ana permanecen intactos. Sus cuentas para la universidad seguirán creciendo independientes de las elecciones de cualquiera». Isabel asintió, sus ojos destellando hacia sus hijos, que esperaban en el pasillo con libros y audífonos. «Eso está bien», murmuró. Volteé la página apoyando mi dedo en la sección que el señor Torres había marcado con tinta azul. En cuanto a Sir Isabel, dije, recuperará una porción de la herencia. Pero modesta, suficiente para ser un reconocimiento, no un exceso, y permanecerá bajo la supervisión de un fideicomisario. El señor Torres carraspeó. He nombrado a un fideicomisario que liberará los fondos solo bajo las condiciones que usted especificó. Eso asegura la rendición de cuentas. Isabel tragó con fuerza, sus manos cruzadas en su regazo. Por primera vez sentí que no estaba calculando, solo escuchando. Y una cláusula más, añadí, un núcleo nuevo. Quiero que se redacte con precisión. El respeto es la renta por un lugar en esta familia pagada semanalmente, no anualmente. La pluma del abogado rasgó la página inmortalizando la frase en un guión formal. Me recosté dejando que las palabras se asentaran en el aire. Eran más que legales, eran un pacto. Isabel finalmente levantó la mirada hacia la mía. Semanalmente repitió suavemente. Sí, dije. No se trata de fiestas o cumpleaños. Se trata de cada semana común. Una llamada. Una visita, una conversación sin desprecio. El respeto no es estacional, Isabel. Es una renta constante. Sin ella las puertas se cierran. Sus ojos brillaron aunque no cayeron lágrimas. Asintió lentamente como sopesando el peso de algo que no había cargado antes. El señor Torres deslizó la línea de firma hacia mí. Firmé con cuidado deliberado cada trazo de mi pluma, aplastando los años de silencio, exclusión, humillación, y reescribiéndolos. El papel era el mismo fideicomiso, pero esta vez se había firmado de manera diferente, con límites tejidos en su tejido. Cuando fue el turno de Isabel para inicialar su mano, tembló ligeramente. Presionó la pluma de todos modos, dejando su marca no en triunfo, sino en concesión. Después, mientras salíamos al brillante mediodía de Valle del Sol, Diego y Ana se acercaron. Ana jaló la manga de Isabel parloteando sobre su obra escolar. Diego miró entre nosotras buscando pistas en mi rostro. Le di una pequeña sonrisa. «Está hecho», le dije. Isabel se quedó callada a mi lado, el aire primaveral tirando de su vestido sencillo. Sin grandes palabras, sin gestos amplios, solo un silencio que contenía un acuerdo frágil. Los papeles estaban firmados. El futuro asegurado. Pero en lo profundo de mí persistía una sola pregunta. ¿Habíamos construido algo sólido al fin? ¿O solo trazado otra línea frágil contra una recaída? La noche se asentó sobre Valle del Sol, en tonos de lavanda y oro, el tipo de crepúsculo que suavizaba cada borde duro. Desde mi porche podía escuchar el tenue zumbido de las cigarras, comenzando su canto, el crujido del viejo mecedor debajo de mí, y la risa burbujeante de mis nietos, mientras se sentaban en la mesa de mimbre, con tazones en sus regazos. Diego abrió una vaina de chícharo, las pequeñas perlas verdes cayendo en el tazón, con un clic satisfactorio. «Abuela, apuesto que lleno mi tazón más rápido que Ana», dijo su sonrisa amplia. «Vas a hacer trampa», replicó Ana sacando la lengua. Trabajaba con cuidado sus pequeños dedos torpes con las vainas, pero decididos a no quedarse atrás. Reí suavemente deslizando otra mano de chícharos en mi palma.
Despacio y con calma se gana Ana. ¿Así aprendió tu madre también? ¿De verdad? Preguntó, los ojos brillantes. Asentí recordando a Isabel a su edad sentada en los mismos escalones del porche, con un tazón de esmalte descascarado sus trenzas, deshilachándose en la humedad. En ese entonces reía libremente sin preocuparse por quién la viera. Los tazones se llenaban lentamente, puntuados por estallidos de risa, cuando un chícharo volaba por el suelo del porche, o cuando Diego molestaba a Ana por contar los suyos 2 veces. Su alegría no era forzada. Fluía fácil, derramándose en el aire nocturno como música. Me recosté dejando que la comodidad del momento me empapara. Durante tantos años las cenas familiares habían sido ocasiones de tensión, de jerarquías tácitas y exclusiones silenciosas. Pero aquí en este porche, con el farol parpadeando arriba, no había actuación. Solo niños, solo chícharos, solo amor. Mi teléfono vibró en el reposabrazos de mimbre. Lo alcancé distraídamente, esperando un recordatorio o un mensaje del boletín de la iglesia. En cambio era de Isabel. Gracias por mantener la línea. Miré las palabras, su simplicidad cortando más hondo que cualquier disculpa extensa. No había barniz esta vez ni giro cuidadoso. Solo gratitud desnuda. Los niños no notaron mi pausa. Diego estaba ocupado declarando triunfalmente su victoria en la carrera de chícharos, y Ana hacía un mohín con drama fingido. Le sonreí y puse el teléfono boca y abajo en la mesa, y alcancé otra vaina. «Abuela, ¿quién ganó?», insistió Diego, ya seguro de su respuesta. «Los dos», dije. «Porque tendremos suficientes chícharos para la cena y suficiente risa para durar más que cualquier carrera». Puso los ojos en blanco, pero su sonrisa se quedó. Ana empujó mi brazo, su mohín, disolviéndose en una risita. El farol parpadeó de nuevo, estabilizándose en un brillo que empujaba las sombras hacia atrás. Pensé en las palabras en esa pantalla, en los papeles firmados en la oficina del señor Torres, en las innumerables noches, cuando el silencio pesaba más que los muebles en mi departamento. Todo había llevado aquí a este porche, esta noche, este puente frágil pero vivo. No volví a tomar el teléfono. Algunos mensajes se responden mejor, no con palabras, sino con presencia. Con tazones de chícharos, con risas bajo el farol, con la prueba inquebrantable de que el amor no se compra ni se hereda, sino que se cuida semana tras semana. Las cigarras se hicieron más fuertes mientras el cielo se oscurecía a índigo. Dejé que su canto me envolviera, meciéndome lentamente, observando las manos de mis nietos trabajar y sus sonrisas florecer. La herencia por la que alguna vez me preocupé parecía pequeña comparada con esto. El dinero podría construir futuros, pero solo el respeto y el amor construían familias. Y esa noche supe cuál importaba más. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac constante del reloj sobre la chimenea y el canto lejano de los grillos afuera. Los nietos se habían ido a casa, sus risas aún resonando débilmente en los rincones de mi porche. Isabel me había abrazado antes de irse, no rígida, no ensayada, sino calladamente, como si las palabras fueran innecesarias. Javier la siguió apagado, pero civil. Era suficiente. Me senté en mi escritorio de escritura, el mismo que había tenido por décadas, su superficie desgastada por cartas listas de compras y la tinta de innumerables noches. Esa noche sostenía un solo diario encuadernado en cuero, el que comencé cuando me di cuenta de que la memoria, como el dinero, podía desvanecerse si no se registraba con cuidado. Abrí una página en blanco, la lámpara proyectando un círculo de luz que se extendía por el papel. Por un largo momento solo sostuve la pluma escuchando el ritmo tranquilo de mi propia respiración. Luego comencé a escribir. La riqueza puede despilfarrarse, pero la dignidad protegida se convierte en legado. Las palabras fluyeron firmes, ancladas por las verdades que los años me habían enseñado. Pensé en el restaurante, la silla ausente, el insulto entregado en público como una sentencia. Pensé en el estacionamiento donde la rabia de Isabel
había ardido más que la vergüenza. Pensé en la cocina de capacitación donde la humildad comenzó a romper el caparazón de su orgullo, y en mi porche donde el amor regresó en el simple sonido de chícharos cayendo en tazones. El respeto es la renta por un lugar en esta familia pagada semanalmente, no anualmente. Subrayé la frase una vez lentamente. Era más que una cláusula en el fideicomiso. Era la médula de lo que quería dejar atrás. No dinero, no propiedades, no reliquias de plata para discutir en mesas, sino respeto. Una moneda que se inflaba con bondad y colapsaba bajo la arrogancia. Hojeando hacia atrás en el diario, encontré entradas anteriores, notas sobre el primer recital de piano de Diego, las interminables preguntas de Ana sobre las estrellas, recetas marcadas con manchas de harina y mantequilla. Entre ellas había reflexiones escritas en tiempos más tranquilos sobre la resistencia y el sacrificio. Había documentado años de estirarme hasta el límite para que Isabel pudiera caminar más alta. Y ahora había comenzado a documentar lo que significaba reclamarme a mí misma establecer límites tan firmes como marcadores de piedra. Había una paz en saber que cuando me fuera este diario, podría algún día caer en manos de mis nietos. Verían la verdad escrita aquí, no solo las comidas que compartimos, sino las batallas libradas por la dignidad. Sabrían que su abuela no fue mansa ni sin voz, ni borrada. Hice una pausa cerrando los ojos imaginando a mi difunto esposo. Siempre confió en que yo llevaría amor y disciplina en igual medida. Esperaba que estuviera orgulloso de cómo había guiado a nuestra familia de vuelta hacia algo que se parecía a la honestidad. La pluma se movió de nuevo. La herencia no es dinero. No son casas de mármol ni galas brillantes. No son apariencias mantenidas a costa de la verdad. La herencia es el estándar que estableces las líneas que te niegas a borrar el respeto que exiges, incluso cuando cuesta comodidad. Eso es lo que perdura. Dejé la pluma mi mano rígida de escribir y me recosté en la silla. La lámpara parpadeó ligeramente mientras la noche se profundizaba. Afuera el farol del porche aún brillaba firme y constante. Un faro no solo para mí, sino para cualquiera dispuesto a regresar con humildad. Cerré el diario suavemente y lo puse en el estante junto a mi caja de recetas. Ambos, me di cuenta, eran legados, uno escrito en tinta, el otro en manchas de mantequilla y polvo de harina. Ambos contaban la historia de una mujer que había sido subestimada, desechada y finalmente respetada. El reloj sonó una vez una nota baja y solemne. Me levanté, apagué la lámpara y dejé que la ferihabitación se asentara en la oscuridad. Mis límites habían sido probados, tensados y finalmente honrados. Y en su fuerza había encontrado la herencia más verdadera que podía dejar no riqueza para dividir, sino dignidad para recordar.